por favor a Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el 17. Romanos 10, versículos 5 al 17. Escuchemos con atención lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender a Cristo. Ni ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. El apóstol Pablo ya nos ha presentado la gran tragedia de Israel, es decir, estos que rechazaron la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo y buscaron, ¿verdad?, una justicia propia basada en las obras de la ley. Ahora, la desproporcionada exaltación dada a la ley vino a ser un problema ciertamente mortal para los judíos, pues ellos pensaban que su fidelidad a los preceptos de la ley era lo que finalmente les ganaría el favor de Dios y serían bendecidos por Dios, iban a ser salvados por Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió según lo que nos dice Pablo? Los judíos no lograron ver que el fin de la ley es Cristo, pues Cristo es el cumplimiento de la ley y en él Dios ha establecido un nuevo pacto en su sangre. El texto que acabamos de leer nos presenta tres enseñanzas bastante precisas. En primer lugar, nos habla de una gran antítesis, de un gran contraste entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Eso está en los versos 5 al 8 en su primera parte. Luego encontramos que la justicia, esta que es por la fe, se recibe de cierta manera, es decir, se recibe el evangelio predicado por el apóstol Pablo, y eso está en la segunda parte del verso 8 y va hasta el verso de número 13. Y finalmente, Pablo cierra aquí hablando acerca de la importancia que tiene la predicación como medio de presentación de esta justicia que es por la fe. Por lo tanto, tomando todas esas ideas, nuestro tema para hoy es el siguiente: un nuevo camino. Un nuevo camino. Y vamos entonces con la primera idea, la gran antítesis, el gran contraste. Fíjense que Pablo abre esta sección presentando este contraste, esta antítesis que existe entre lo que él llama la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Eso está en los versos 5 y versos 6. Dice: Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. Entonces, Pablo
para describir ambos tipos de justicia, ¿qué es lo que él hace? Él cita dos textos del Antiguo Testamento. Él cita Levítico capítulo 18, verso 15 y Deuteronomio capítulo 30, versos 11 al 14. En Levítico 18, 15 se señala: por tanto, guardarán mis estatutos y mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos vivirá yo, el Señor. Fíjense que en ese texto la exhortación dirigida al Señor a su pueblo es que ellos no sigan las costumbres pecaminosas de Egipto, de donde fueron rescatados, ni tampoco sigan las costumbres pecaminosas idólatras de la tierra de Canaán hacia donde se dirigían. Ellos debían mantenerse puros, debían mantenerse santos para el Señor. Ahora la pregunta es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo mantenerse puro? ¿Cómo mantenerse santo? ¿Cómo iban a preservarse de la corrupción, de la inmundicia de los paganos? Bueno, Dios dice, guardando los mandamientos, guardando los preceptos, guardando la ley. Y la frase que allí utiliza Moisés en Levítico, cuando dice el hombre que los cumpla, por ellos vivirá, es citada más adelante por el profeta Ezequiel cuando denuncia a Israel por no practicar los preceptos y los decretos de Dios. Es más, el Señor Jesucristo también se refirió a esto mismo cuando tuvo aquella conversación con el intérprete de la ley, con el escriba, que le preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús dijo: guarda los mandamientos, guarda los preceptos. Ahora, la vida que es ofrecida aquí, la vida que es presentada en este texto, no es algo que nosotros, los seres humanos, pecadores, podamos alcanzar con nuestros propios esfuerzos. Por lo tanto, esta expresión, el hombre que los cumpla, por ellos vivirá, esa expresión nos remite, nos señala, nos dirige a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que ha guardado la ley a la perfección. Y por haber guardado la ley a la perfección, Él merecía vivir y no merecía morir. Pero ¿qué sucedió? Él experimentó la maldición de la muerte por pecadores como nosotros. Entonces los justos son aquellos que viven por la fe en las promesas de Dios, lo que significa, en definitiva, aceptar a Cristo como nuestra justicia, aceptar a Cristo como nuestro sacrificio sustitutivo. Él murió por mí, Él murió en mi lugar, Él murió mi muerte. Ahora bien, la fe que confía en Cristo para salvación es una fe que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, dice que la piedad tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Es decir, la búsqueda de la santidad, la constante pasión por ser más santo, dice Pablo, tiene promesa no solo para esta vida, sino también para la venidera. Además, así como se le exhortó, ¿verdad?, a Israel en Deuteronomio 18, a no hacer como en la tierra de Egipto, a no hacer como en la tierra de Canaán, a los cristianos se nos dice qué cosa. Como Pablo señala en Romanos 8, verso 13, que no vivamos conforme a la carne, porque si lo hacemos así, hemos de morir. Pero si por el Espíritu, dice Pablo, hacen morir las prácticas de la carne, las obras de la carne, vivirán. Santidad, vida de santidad. Ahora, el pueblo de Dios que recibió instrucciones de no andar o no vivir, ¿verdad?, de acuerdo con las normas de la tierra pagana que habían dejado o a las normas de la tierra pagana a la cual se dirigían, debían guardar la ley de Dios, debían andar en ella. Y Pablo, acuérdense que en Efesios les dice que ellos en otro tiempo anduvieron conforme a la corriente de este mundo. Es decir, ustedes se adaptaron a este mundo, a las normas pecaminosas de este mundo, a los pensamientos pecaminosos de este mundo, a las búsquedas pecaminosas de este mundo. Pero ahora, les dice Pablo, no deben andar más como se conducen los gentiles,
en la vanidad de sus mentes, en la vanidad de sus pensamientos, pensando cosas vanas, pensando cosas fútiles, pensando cosas que en realidad no sirven para nada. Por eso los cristianos tienen que resistir a las presiones constantes que recibimos de amoldarnos al mundo. Y como dice Pablo más adelante en Romanos 12, debemos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento, mediante la renovación de nuestra forma de pensar. Ahora, por otro lado, Pablo también cita aquí Deuteronomio 30, versos 11 al 14, que dice: ciertamente este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Ciertamente muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, ¿qué está haciendo ese texto? Por medio de Moisés, está exhortando al pueblo del pacto a la fidelidad a este pacto. Y está presentando delante del pueblo las consecuencias de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y Moisés aquí, él responde a una posible objeción que se podía levantar en ese momento. Algunos podrían afirmar que esta revelación de Dios, esta ley de Dios, estos preceptos de Dios, estos mandamientos de Dios, estaba oculta. No era accesible, era muy difícil. ¿Y la respuesta cuál es? No está en el cielo, no está en ningún otro país, está cerca de ustedes. Está incluso en su boca, está incluso en su corazón. Entonces fíjense, Pablo toma esto que Moisés dice en Deuteronomio capítulo 30 y lo aplica ahora a los cristianos en referencia a ¿qué? En referencia a la accesibilidad al Evangelio. Está diciendo: el Evangelio no es algo que está allá en los cielos, lejos, oculto, imposible de alcanzar. Ni tampoco está en el abismo, en lo más profundo, donde no podemos ir. Entonces el punto es lo siguiente: la justicia que es por la ley es inalcanzable para nosotros. ¿Por qué? Porque se basa en un falso supuesto. Y ese falso supuesto es que creemos ser capaces de obedecer la ley a la perfección. Eso es una falsedad. Porque por causa de nuestra naturaleza caída, por causa del pecado que aún permanece en nosotros, jamás vamos a cumplir la ley de manera perfecta. Por otro lado, la justicia que es por la fe descansa plenamente en la persona y obra de Jesucristo, quien es ofrecido gratuitamente a todos los pecadores. Es decir, la oferta de la salvación está al alcance de cualquiera. Todos pueden oír, todos pueden escuchar la oferta del Evangelio de Cristo. Ahora, Cristo cumplió perfectamente la ley. ¿Mediante qué? Mediante su perfecta obediencia. Algo que ninguno de nosotros jamás podría realizar. Por lo tanto, Cristo ofrece una justicia nueva a quienes lo reciben. El hecho de que los judíos no aceptaran lo que Cristo había hecho en su nombre demuestra ¿qué cosa? Demuestra que en realidad nunca, jamás habían entendido realmente la ley, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Ahora, no tenemos que ir al cielo ni al mundo de los muertos para encontrar a Cristo. Hay muchas personas que están con esta ansiedad de algún tipo de experiencia mística. Es más, seguramente ustedes conocen a algunos que se han involucrado en ciertos cultos medios extraños o han ido a un viaje, a una peregrinación a algún lugar o se han ido al Oriente, a Asia, para tener ahí un contacto místico, un contacto espiritual. ¿Pero qué nos dice la Escritura?
Cristo está cerca de nosotros. La Escritura nos dice que la salvación no pertenece a una élite que ha emprendido viajes místicos al cielo o al infierno. Y fíjense, para quienes conocían algo de las Escrituras, en este caso los judíos que conocían la ley, la palabra salvadora estaba en sus labios y en su corazón, es decir, el Evangelio de Cristo, esta palabra de fe que habla Pablo aquí, estaba y está disponible, es accesible, es simple de hallar, no está oculta. Por lo tanto, las buenas nuevas de salvación están al alcance de cualquiera que las quiera recibir. Domingo tras domingo, día del Señor tras día del Señor, se predican en las iglesias fieles a las Escrituras. Y nosotros nunca debemos excusarnos argumentando que el Evangelio es algo oculto, que es algo escondido, que es algo difícil de hallar, que es algo complejo. ¿Por qué? Porque Cristo en todo su poder salvador es presentado constantemente, es ofrecido en todo tiempo a todas las personas, desde los púlpitos de las iglesias donde se predica fielmente el Evangelio de Jesucristo. Ahora, si tú percibes que estás en el camino de la justicia por las obras de la ley, abandona ya, huye, corre de ese camino de la muerte, porque jamás alcanzarás la justicia por lo que tú haces, por tus logros, por tus éxitos. Es imposible. Lo que debes hacer es mirar la senda de la justicia, que es por la fe en el Salvador, en Jesucristo. Y Él está dispuesto a salvar a todo aquel que confía en su nombre. Tenemos entonces, en primer lugar, esta gran antítesis. En segundo lugar, este texto nos habla de la recepción misma del Evangelio, de esta palabra de fe. Este Evangelio de Cristo, ya vimos, es accesible para todos. Eso es lo que dice Pablo. Y una vez que dice cómo este Evangelio está disponible para todos, nos muestra cómo uno se apropia de este Evangelio, cómo lo hace de uno mismo. Fíjense que la Biblia nunca define la fe. Alguien puede estar pensando, pero Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero eso no es una definición de fe. Está describiendo ciertos elementos de la fe, pero no es una definición de fe. Entonces, como la Biblia no define lo que es la fe, los teólogos, ¿verdad?, nos dicen que la fe bíblica tiene a lo menos 3 elementos: conocimiento, asentimiento y confianza. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, conocimiento significa estar consciente, conocer verdades básicas de la fe cristiana. Ahora, esto no significa que todos los creyentes tengan que ser teólogos profesionales, no es eso. Fíjense que los niños e incluso adultos que son analfabetos pueden saber lo suficiente de las Escrituras para recibir la salvación. Porque acuérdense que nosotros somos salvos solo por Cristo. No somos salvos solo por la teología. Somos salvos solo por Cristo. Entonces, conocimiento es tener algo de las verdades básicas de la fe cristiana. En segundo lugar, asentimiento. Es decir, nosotros asentimos a las doctrinas bíblicas. ¿Por qué digo asentimos a las doctrinas bíblicas? Porque un ateo puede entender la fe, puede entender la Biblia, pero no tiene fe en Cristo. Él entiende la Biblia, ha leído la Biblia, la ha estudiado, pero él no cree en Cristo como su Señor y Salvador. Un profesor que es escéptico, pero es profesor de religión, él puede conocer mucho de las Escrituras, mucho de la Biblia, puede conocer más que la mayoría de los creyentes, pero nosotros sabemos que el conocimiento sin fe es vano. Es vano. Por eso Pablo aquí en el verso 9
de Romanos 10 insiste en que nosotros confesemos que Jesús es el Señor e insiste en que nosotros tenemos que creer que Dios le levantó de entre los muertos. Entonces fíjense, esta expresión que Pablo utiliza aquí, que Dios lo levantó de entre los muertos, obviamente está apuntando a la resurrección, eso es, todos entendemos claramente que esa es la idea, es una metáfora que Pablo está utilizando para describir toda la redención, todo lo que Cristo hizo para salvar. Y eso abarca desde la encarnación, pasando por la obediencia y crucifixión y llegando hasta la resurrección y exaltación. Por lo tanto, cuando Pablo se refiere aquí a la resurrección de Cristo, está abreviando, está acotando, está resumiendo todo lo que Él ha hecho para liberarnos, todo lo que Él ha hecho para salvarnos. Y nosotros tenemos que asentir esas verdades. Tenemos que decir, sí, efectivamente, yo creo en estas verdades. Son mías. Yo confío en que Él murió por mí. Yo creo que Él pagó mi deuda. Y en tercer lugar, uno debe confiar en el Señor a quien estas doctrinas describen y confesar esa confianza de manera pública. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo muy claramente en el Evangelio? Aquellos que me confiesan delante de los hombres, yo los confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero los que me niegan delante de los hombres, yo también los negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, nosotros creemos ideas, sí, pero ojo, creemos en Dios, que es bien diferente. No solamente creemos en ideas, creemos en Dios. Los hijos de Dios conocen la oferta de salvación. Creen que Dios salva a través de la persona y obra de Cristo Jesús y también confían en Cristo Jesús. Descansan en Él para salvación. Ahora Pablo dice aquí que debemos confesar que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Y fíjense que Señor es el nombre principal que las Escrituras le atribuyen a Dios. Él es el Señor. Él es el soberano absoluto. Él es el Rey. Entonces fíjense, si Jesús es el Señor, es uno con el Padre y con el Espíritu. Como dice el Catecismo Mayor de Westminster, es igual al Padre y al Espíritu en poder, sabiduría, santidad, justicia, bondad y verdad. Es decir, es Dios. Y como Señor, Él creó todas las cosas. Como Señor, Él sustenta la vida. Y también es nuestro Señor, es mi Señor, es personal. Ahora, sabemos que Señor implica autoridad, implica control, implica poder. Entonces, creer que Jesús es el Señor es tomarlo como el amo absoluto de todo lo que yo creo. Como Señor, amo absoluto, controlador de toda mi ética, de todas mis relaciones, de toda mi profesión u oficio. Él es el amo absoluto de mi vida. ¿Se dan cuenta que no es tan sencillo decir Jesús es mi Señor? Es mucho más que eso. Ahora, Pablo dice que debemos creer con el corazón, con el corazón. Ahora, en la Biblia el corazón es más que el asiento de la emoción o de la esperanza, como muchas veces las personas lo describen, ¿verdad? Lo siento en el corazón, como si el corazón fuera solo emociones, sentimientos, ¿verdad? En la Biblia el corazón es el núcleo mismo del ser. Por eso Proverbios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es la fuente del ser, la fuente de la vida. Entonces debemos creer con todo nuestro ser que Jesús es el Señor. Pero además Pablo dice que debemos confesar con nuestra boca. No es solo un asunto de creer, es un asunto de confesar. Y fíjense que en el versículo 9, el término confesar aparece en primer y segundo lugar. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo,
porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. En esos dos versículos nosotros encontramos al comienzo el término confesar y al final el término confesar. Eso es lo que se llama en la interpretación bíblica un quiasmo. ¿Y qué es un quiasmo? Además de ser una palabra bien extraña, ¿verdad? Imagínense un sándwich. Hay una tapa, hay otra tapa y hay algo en medio. El quiasmo es una estructura gramatical que busca resaltar lo que está ahí al medio. ¿Cuál es la idea que está ahí en medio, que está encerrada por confesión y confesión? Es una sola. La idea es que hay que confesar con todo nuestro ser. Y Pablo dice, ¿verdad?, que quienes confiesan a Cristo son salvos. Quienes confiesan a Cristo son salvos. Ahora, la pregunta es, si la fe es lo primero, ¿por qué Pablo enfatiza aquí la confesión? Bueno, el punto es que uno puede confesar o profesar la fe falsamente. Falsamente. Supongamos que vas a algún evento evangelístico. No sé si alguno de ustedes tuvo esa experiencia de ir a alguno de esos eventos. Una tremenda campaña evangelística. Y supongamos que en esa campaña evangelística hay un orador bien carismático, ese que se gana a la audiencia, que la audiencia hace todo lo que él quiere. Pónganse de pie, siéntense, ríanse, aplaudan, griten. Toda la gente hace lo que él quiere. Y en un momento ese orador dice, vengan al frente todos aquellos que quieren a Jesús. Entonces, en un impulso, ¿verdad?, emocional o emotivo, mejor dicho, vas adelante y dices, quiero a Jesús. Pero después de un tiempo, esa misma persona que fue adelante abandona por completo la fe. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que realmente pasó allí? Bueno, fue un momento ciertamente muy emotivo, un momento muy emocional, pero no hubo una conversión real, porque sin discipulado, fácilmente algo como eso puede llevar a la hipocresía y puede llevar aún más a la antipatía hacia la fe verdadera. Ahora, si confesar es tan importante, ¿cómo nosotros confesamos a Cristo? ¿De qué manera confesamos a Cristo? Bueno, podemos hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, lo confesamos aquí, en el culto público, uniéndonos, participando del culto público. Estamos aquí confesando a Jesús. También confesamos la fe cuando participamos de los sacramentos, cuando venimos y participamos de la cena del Señor, o cuando presentamos a nuestros hijos al bautismo, o cuando nosotros mismos nos presentamos al bautismo que estamos haciendo, estamos confesando nuestra fe. También confesamos nuestra fe pasando tiempo con el pueblo de Dios, porque son mis hermanos y hermanas en Cristo. También confesamos la fe cuando leemos la Biblia, o cuando leemos literatura cristiana de buena calidad. Confesamos a Cristo cuando invitamos a algún amigo a un evento centrado en Cristo. Mira, te voy a invitar a una reunión de hombres de la iglesia. Mira, te voy a invitar a una reunión de mujeres. Mira, te voy a invitar a un crece. Mira, te voy a invitar a un encuentro matrimonial en la iglesia. Estás confesando tu fe. Pero también los creyentes confesamos nuestra fe cuando nos comportamos íntegramente en nuestro lugar de trabajo, especialmente cuando la tentación a no hacerlo está allí. Confesamos a Jesús cuando hacemos justicia con los demás, cuando amamos la misericordia, y confesamos nuestra fe cuando permanecemos firmes por causa de Cristo, a pesar de que eso tenga trágicas consecuencias para nosotros. Entonces hay muchas maneras de confesar la fe. Ahora, Pablo lo que tiene en mente aquí
es un acontecimiento que dio inicio a un proceso. Porque él tiene en mente aquí este proceso que lleva a los creyentes a la fe, a ese momento decisivo cuando reconocieron que Jesucristo es el Señor, cuando reconocieron que Jesucristo es el Salvador. Porque cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Dice la Escritura. Aquel que confiesa ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Y nosotros sabemos que la salvación comienza ¿cuándo? Cuando uno cree en Jesús como su Señor y Salvador. Y de esa manera uno es liberado del juicio de Dios. Y ahora empieza a vivir como un hijo amado de Dios, libre de toda condenación. Ahora, esta oferta universal del Evangelio, Pablo la basa en dos citas también del Antiguo Testamento, de Isaías 28:16 y de Joel 2:32. Isaías 28:16 dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y Joel 2:32 dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y fíjense, ¿qué está haciendo Pablo al citar estos textos del Antiguo Testamento? Está diciendo, Dios siempre ha actuado igual. Dios siempre ha tenido la misma forma de proceder. Este es el modus operandi de Dios. ¿Cómo nos salvamos? Al reconocer que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Al confesar, al creer con todo nuestro corazón que Él es Señor y Salvador. Entonces nosotros debemos decirle a las personas con todo el amor posible, pero también con toda la convicción y con toda la firmeza posible: tú eres responsable de tu destino una vez que has escuchado el Evangelio. Porque Cristo te ha sido ofrecido en todo su poder salvador. Si tú lo rechazas, serás condenado eternamente. Si tú lo recibes, tendrás salvación por siempre. La salvación entonces es ofrecida en Cristo. Si tú crees en Él, si lo confiesas, serás salvo. Si lo rechazas, o si eres indiferente, o si dices, no, todavía no, seguirás en condenación. Y puede ser que te pierdas para siempre, si es que más adelante no lo recibes. Tenemos entonces la gran antítesis, la recepción del Evangelio, y en último lugar, la importancia de la predicación y su recepción. Fíjense que la responsabilidad que conlleva el Evangelio no es solo aceptar su oferta, aceptar a Cristo cuando me fue ofrecido, sino también la responsabilidad es llevar la buena nueva de salvación por todo el mundo, predicar el Evangelio por todo el mundo. Y el razonamiento de Pablo aquí es bastante sencillo. Él dice, si alguien invoca al Señor, esa persona es salva. Pero para invocar, primero hay que creer. Para creer, uno tiene que escuchar el Evangelio. Y antes de que alguien predique ese Evangelio que uno tiene que escuchar, debe haber sido enviado por Dios esa persona. Esa es la lógica que Pablo tiene aquí. Ahora, lo que está haciendo el apóstol es no hacer un llamado a voluntarios que deseen pasar por un proceso de postulación para ver si califican o no como predicadores. No está diciendo eso. Él está diciendo que Dios es quien debe enviar a los predicadores. Y esto lo vemos en el ministerio del mismo Señor Jesucristo. Cuando Jesús vio las multitudes en Israel, ¿qué dijo? Sintió compasión por ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y después le dijo a sus discípulos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y qué hizo Jesús después? Llamó a los 12 y los envió a predicar. El Señor de la mies envió obreros a su mies. Por tanto, fíjense, una relación salvadora con el Señor comienza cuando Él, el Señor, comisiona a personas para que proclamen las buenas nuevas de salvación. Así comienza. Y aquí Pablo entonces distingue entre creer e invocar. Él dice que nosotros invocamos al Señor una vez que creemos en Él.
De allí entonces que él pregunta acá en el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nosotros ya mencionamos que creer requiere conocer las afirmaciones de Cristo, asentir o estar de acuerdo con esas afirmaciones doctrinales acerca de Cristo y confiar en Él. O sea, creemos con el corazón y luego expresamos nuestra fe en palabras, es decir, profesamos o confesamos. Y eso es lo que Pablo llama aquí invocar al Señor, invocar el nombre del Señor. Ahora, debido a que nosotros estamos manchados por el pecado, nuestro primer llamado, nuestra primera invocación a Dios puede ser, por un lado, sincera, pero por otro lado, muy confusa. Ahora, ¿qué incluiría una confesión ideal? Una confesión ideal incluiría lo que Pablo ya ha mencionado en Romanos, en el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Es decir, deberíamos decirles al Señor, confieso que soy un impío, que soy un pecador, que soy un injusto, que soy un inmoral. No pongo ninguna excusa a mi pecado. Me rebelo contra ti y soy pésimo con mi prójimo. Soy responsable. No puedo salvarme a mí mismo. No puedo redimirme. Perdóname, Señor. Eso debiera ser parte de nuestra confesión, de nuestra invocación al Señor. Pero Pablo dice aquí en el verso 17 que uno debe escuchar la palabra de Cristo. Y ustedes saben que Cristo significa el ungido, aquel a quien el Padre apartó y el Espíritu capacitó para ser profeta, para ser sacerdote, para ser rey y salvador. Por eso una confesión de fe ideal no solamente tiene que incluir lo que Pablo menciona en el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 3, sino también debiese incluir lo que Pablo menciona en los capítulos 3 al 8 de Romanos. Es decir, que Cristo Jesús justifica, que Él hace propiciación por el pecado, que Él perdona y me concede acceso al Padre y que me une a sí mismo mediante su Espíritu y me adopta y me protege. Sabiendo todo eso, entonces, ¿qué debiese tener una confesión ideal? Decir, escucho tu mensaje claramente, oh Dios, y te invoco con mi corazón y con mi boca. Escucho todo lo que significa el Evangelio. Entiendo lo que significa el Evangelio y ahora te invoco y creo en ti. Para creer entonces primero debemos oír. Por eso Pablo pregunta en la segunda parte del verso 14, ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Ahora, interesante que aquí el texto en el idioma original tiene una ambigüedad que permite dos traducciones posibles. Se podría traducir, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? O se puede traducir, ¿cómo creerán a aquel de quien no han oído? Entonces la pregunta es, ¿los creyentes oyen de Cristo o lo oyen a Él? Esa es la pregunta. Ciertamente, los creyentes deben oír acerca de Cristo. Nosotros no podemos invocar a Jesús de esta manera salvadora que vemos aquí, a menos que escuchemos de Él, que sepamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero también es cierto que el pueblo de Dios oye la voz de Dios por medio del predicador. De hecho, Juan 10:3, Jesús enfatiza, mis ovejas oyen mi voz. Y eso lleva a un comentarista a decir lo siguiente, en la verdadera predicación cristiana, Cristo mismo habla. En la verdadera predicación cristiana, Cristo me está hablando a mí por medio del predicador. Por eso entonces, los hombres no pueden producir una proclamación eficaz por sí mismos. Deben ser autorizados, deben ser comisionados por el Espíritu. Por lo tanto, nosotros oímos
las propias palabras de Jesús en el mensaje del Evangelio. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 20, dice que los apóstoles son embajadores de Dios y ruegan. Es decir, Pablo dice, Dios ruega a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Fíjense qué interesante el lugar que tiene la predicación. Y Pablo continúa diciendo en el verso 14, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a escuchar de este Jesús si no hay nadie que les predique? El término predicar aquí significa proclamar, anunciar un mensaje. Y en aquellos tiempos, los heraldos que llevaban los mensajes recorrían todo el imperio, grandes distancias, dando las grandes noticias. No era como hoy que tenemos internet y todas esas cosas que sabemos todo. Allá había que correr y hablar, correr y hablar. Y de hecho nosotros vemos en el libro de los Hechos cómo la iglesia fue creciendo en la medida que tanto los apóstoles como otros discípulos fueron por todas partes anunciando el Evangelio de Jesucristo, siendo heraldos de este mensaje. Entonces, queridos, la predicación sigue siendo esencial. Yo sé que los teóricos de la comunicación afirman que los monólogos, como la predicación, son cosas del pasado. Tenemos que tener mucho ojo con esas afirmaciones. No vaya a resultar que nosotros lleguemos a creer que la ciencia humana sabe más que Dios. Dios estableció la predicación como principal medio para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Un mensaje presentado en persona, un mensaje con fuego y convicción, adaptado ciertamente a las necesidades de los oyentes, tiene una capacidad única para desafiar opiniones erradas, revelar pensamientos ocultos y abordar cuestiones que han sido descuidadas por nosotros mismos durante mucho tiempo. Ahora, aunque la habilidad para hablar es valiosa, lo fundamental en la predicación es la ortodoxia, la sana doctrina. Y aquí hay algo muy importante. La palabra ortodoxia significa correcta doctrina. Pensemos en algo más conocido. ¿Alguien ha ido al ortodoncista alguna vez? El que te arregla los dientes, te pone frenillo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pensemos en un adolescente que va al ortodoncista. Sus papás le pueden decir, mira hijo, lo que pasa es que necesitamos corregir tu mordida porque no es muy buena, te puede hacer daño en el futuro, entonces esa es la idea de que te pongan frenillos. Te va a escuchar el adolescente, no hay ningún problema. Pero en realidad le importa un pepino si su mordedura es o no correcta. Pero si tú le dices, oye, vas a tener una sonrisa preciosa, ahí cambia la cuestión. Cambia la cuestión. Me voy a poder reír sin ponerme la mano aquí, o sin reírme con los labios cerrados, en fin. Fíjense, la ortodoncia permite tener una bella sonrisa. La ortodoxia, la sana doctrina, permite tener una vida preciosa. Una vida preciosa. Los predicadores que proclaman a Cristo, entonces, puede que no sean muy elocuentes, pero si lo presentan fielmente, siguiendo la sana doctrina, ellos ciertamente harán un buen trabajo. Y Pablo también insiste en el verso 15, ¿y cómo predicarán sin que sean enviados? La iglesia de Antioquía, acuérdense, guiada por el Espíritu Santo, fue quien envió a Pablo y a Bernabé a la misión a los gentiles. Pablo mismo fue un enviado, fue enviado por la iglesia. Y la iglesia entonces tiene que tomar ciertos pasos
cuando se trata de la predicación del Evangelio. En primer lugar, debemos orar por futuros predicadores. ¿Quién sabe si aquí en medio nuestro se levantarán futuros predicadores? Debemos orar por ellos. También debemos buscar a hombres, varones, que tengan dones que puedan manifestarse en la predicación. También hay que evaluar el carácter de esos hombres, su vida, ponerlos a prueba y evaluar la eficacia de su predicación. Y en nuestro país, cómo la iglesia haría muy bien si siguiera esos pasos. Porque tristemente se levanta cualquiera diciendo que habla en nombre de Dios. Y como leímos en Zacarías, no hablan nada de Dios, nada directamente de Dios. Ahora Pablo también dice algo más. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Es interesante esa expresión que Pablo utiliza, porque si ustedes se acuerdan, en aquellos días no usaban zapatos como nosotros, usaban sandalias de cuero. Por lo tanto, los pies no eran algo muy hermoso. Estaban llenos de polvo, siempre cochinos, tal vez llenos de callos, etc. ¿Por qué son tan hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio? Bueno, el término hermoso también puede ser traducido por oportuno. Cuán oportunos son los pies de los que anuncian la paz. Y ahí pareciera que encaja más. En realidad es como, qué bueno que vino el predicador, que nos anunció el Evangelio de Jesucristo. Ahora fíjense, estas palabras de Pablo no son atemporales, no tienen límite de raza, no tienen límite de etnia. A veces nos preguntamos, ¿cómo en los países no cristianos las personas escucharán de Cristo? Bueno, Dios tiene que enviar predicadores a esos lugares. O cómo en una iglesia moribunda, donde no se predica el Evangelio, donde solo se habla de religión, donde solo se habla de justicia social, donde solo se habla de buenas obras, ¿cómo las personas que van a ese tipo de iglesias van a creer en el Evangelio? Dios tiene que enviar predicadores fieles a esas iglesias. Ese es el medio que Dios ha establecido. Ahora, ciertamente nosotros vivimos en una época en que la gente mide el éxito en términos numéricos. Pero esta no es la manera que la Biblia mide el éxito. Dios no siempre tiene la intención de que el Evangelio salve. Acuérdense las palabras del apóstol Pablo. El Evangelio es aroma de vida para los que se salvan y aroma de muerte para los que se pierden. A veces un mismo sermón puede salvar a alguien del infierno o puede condenar a esa misma persona al infierno, porque esa persona lo rechaza. Tal vez nosotros nunca veamos multitudes de personas convertidas por la predicación del Evangelio. Tal vez algunos de ustedes se preguntan, esta iglesia no crece nunca, siempre somos los mismos. Medio penca el pastor. Probablemente. Probablemente. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es lo siguiente. Si no vemos todas las conversiones que nos gustaría ver, ¿eso significa que nuestra predicación ha sido infructuosa? ¿Fracasó Isaías en su ministerio? No. Pero él preguntó, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Nadie. ¿Fracasó Elías porque durante su ministerio solamente un remanente de 7,000, de millones de judíos, creyó? No. ¿Fracasó Cristo en su predicación porque los judíos prefirieron a Barrabás en vez de preferirlo a él? No. ¿Fracasó Pablo porque algunos judíos de Roma aceptaron a Cristo y otros no? Por lo tanto, nosotros no debemos desanimarnos por la apariencia de escasos resultados. Más bien nosotros debemos ser fieles para asegurar que los ministros prediquen fielmente el Evangelio. Podemos interceder por ellos en oración. Podemos contribuir económicamente para el ministerio de la iglesia. Podemos orar por misioneros que están en otros países
predicando el Evangelio. Incluso podemos apoyar a seminaristas para el futuro ministerio. Es decir, hay muchas formas de asegurar de que la iglesia continúe haciendo lo que debe hacer, proclamando el Evangelio de Jesucristo. Ya para estar terminando, aunque a veces los resultados son escasos, la predicación siempre ha sido bendecida por Dios para salvar a algunos. No es por algo en ellos, es por el poder de Dios en el Evangelio. Por tanto, sigamos firmes en la tarea que Dios nos ha encomendado. Tú no eres responsable por los resultados. Solo Dios es el responsable por ellos. Pero tú eres responsable de obedecer al Señor, llevando su mensaje a todos los lugares, donde estés. Y si no puedes explicar bien el Evangelio, si dices, a mí me cuesta presentar el Evangelio medio difícil, lleva a esas personas a alguien que les pueda explicar bien el Evangelio. Y ora por ellos, ora por los predicadores, para que Dios abra corazones y use poderosamente a aquellos que proclaman a Cristo Jesús. Oremos. Agradecemos.